la formación basada en competencias. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra competencias? Ya un poco hasta la saciedad, cansados. Eso le toca a todos y a todas las profesores y profesoras universitarias. Y los estudiantes de las carreras de educación que están aquí, ¿quiénes son? Levanten la mano. Ah, muy bien, que son del nuevo grupo. ¿En qué año ingresaste tú? Sí. En el 2019. Le toca la normativa 0915, la reforma curricular basada en competencias. Nuestro país ha entrado en ese modelo. ¿Qué hay detrás de este modelo? ¿Cómo se trabaja este modelo? ¿Qué sentido tiene hablar y trabajar desde una perspectiva de competencias? Y los docentes que tienen aquí muchos años han ido trabajando en base a otros modelos pedagógicos. Usted, profesora, no porque tenga muchos años que le vea su cara, quizá puede ser mi mamá en alguna cosa, pero no. ¿Cuántos años tiene usted de docente? ¿Quiénes tienen de 20 a 25 años siendo profesores? 1, 2, 3, 4, 5, 30. Muy bien. ¿Y usted? Le faltan 2. Ustedes han ido dando clases en base a unos modelos pedagógicos donde se planificaba de una manera diferente y que ha dado resultados. Para que sepan que el modelo no desplaza al otro, no íbamos a entrar en contradicción, porque si no yo no estuviese aquí parado. Mi licenciatura, mis máster y lo que haya estudiado anteriormente, y desde que empecé en educación, que ya voy a tener 19 años trabajando en el ámbito educativo, casi que no sé, hermano, ustedes le dieron 40, ¿cuántos? 56 años. Yo estoy en los 40, pero un poquito menos que. Bien, entonces nosotros somos producto de ese modelo. Entonces, en el día de hoy me gustaría hacer de manera agradable, hablar con ustedes por qué en la actualidad hablamos sobre la docencia orientada en la formación de competencias. ¿Qué diferencia marcamos entre el modelo pedagógico basado en competencia y los demás modelos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué diferencias hay? ¿Dónde nosotros debemos poner el acento, el punto clave? Y además, en la práctica, la gente que nos dedicamos mucho a esto, ha dicho algo usted que ya me ayudó a la mitad de la conferencia, el saber hacer. Que nos dedicamos a esto, vemos cómo se hace posible irlo practicando. Sin embargo, hay momentos en que no, que hay que dedicar mucho tiempo y esfuerzo. No se asusten, ¿quién es esa? ¿Quiénes son fans de Mafalda? Solo los o 3 lo dijeron, los otros no la conocen. ¿Tú conocías ese cómic? No, tú no, tú dijiste que no, ¿no? ¿Quiénes han leído cómic aquí de ustedes? Antes la mano, los más jóvenes. ¿Ustedes leen cómic? ¿Saben lo que es un cómic? Ustedes ven periódicos, tienen el diario libre, en internet, en el celular. Y siempre sale ahora que antes era Boquechivo y ahora se llama Poteleche. ¿Quiénes leen Poteleche? Mafalda es una especie de poteleche que es muy interesante. Solamente con ese cómic les invito a cualquier profesor de los que están aquí que para desarrollar una de las competencias que es el pensamiento crítico, tomen algunas veces los cómics de poteleche y desarrollen una clase de 45 minutos para desarrollar parte o elementos de la competencia de pensamiento crítico en los estudiantes. Y los que van a ser profesores como ustedes ya tienen un primer recurso didáctico. Mafalda te pone y te pregunta, que es uno de los cómics más viejos de América Latina, de 1962. Te dice, entonces, eso que me enseñaron en la escuela, 3 puntos suspensivos. Miren la imagen y vean lo que ella dice. ¿Qué les parece? Eso que me enseñaron en la escuela, y miren el rostro. No hay más. ¿Qué te dice? ¿Cómo? Está confundida. Como exacto, como hay una confusión, ¿me sirve o no me sirve? Dígame eso. Dígame. Cuando me sé la respuesta me cambian las preguntas. Muy bien, cuando me sé toda la respuesta me cambian las preguntas. Fíjense que Mafalda está muy vigente, ahora cumplió 50 años y yo igual que José Armando, no sé por qué coincidimos en eso, me acabo de enterar hoy, también solamente tengo un solo hijo y tiene 11 años. Está casi en la edad del hijo de él y él también solo tiene uno, es muy interesante. Y él se define muy cristiano y yo también, muy cristiano católico, y además fui religioso, misionero del Sagrado Corazón de Jesús.
Entonces, y eso son cosas que se le quedan a uno. Y entonces mi hijo es fan de Mafalda. Y todavía no es de la generación millennials, es después de los millennials. Resulta que él conoció a Mafalda y ahora yo tomo los cómics que él lee. Y entonces leo los cómics de Mafalda que tienen hasta más de 100 páginas, los libros realmente de los chistes de Mafalda. Realmente la escuela, ella se pregunta, y la escuela me queda confundido, eso que me enseñaron, ¿me sirve para algo? Pero después viene la siguiente, y sigue Mafalda. Síganme la historia aquí. Vamos a seguir la historia. ¿Qué tiene Mafalda en la frente? Una cinta, como un metro de esto que se usa en la sastrería. Luego sigue. ¿Y aquí qué dice ella? ¿Quién lo puede leer? ¿Cabrá aquí? ¿Cabrá aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza? Eso que le remite a cualquiera de ustedes. Ella se mide la cabeza. Mafalda hace el cómic de una niña traviesa, pero que lo cuestiona todo y reflexiona sobre todo. Y ella se está midiendo, y ahora volvemos, y parece que este cómic, escrito por un argentino, su autor, en los años 70, y después siguió después hasta que vivió en los 80. Sí, dígame, profesora. Se ve como un envase pasivo del que van a depositar cosas. Correctamente. Muy bien, puede usted seguir escribiendo Mafalda, la segunda versión. Póngale otro nombre que sea de aquí del sur. Bien, ella entiende que todo lo que ella está, su tamaño de su cabeza, ella se lo mide como línea al fin, de manera biológica. O sea, ¿cuántos centímetros tiene? Así en redondo, como una circunferencia. Pero resulta que ella se pregunta, ¿todo esto habrá aquí, todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza? Entonces hay un cuestionamiento a que en el cerebro, y así hemos aprendido todo, lo que hemos escuchado de la educación bancaria basada solo en conocimientos, el conocimiento era almacenar literalmente información. Información que después nosotros, por el concepto griego, decimos conocimiento, es decir, en transformar esa información en algo que sea útil. Hoy en día entonces hemos pasado varias décadas. Y por eso, al menos lo que hicimos bachillerato hasta el año 94, que yo soy egresado del 94, nosotros para los exámenes memorizábamos mucho y nos aprendíamos los cuestionarios por preguntas, ¿verdad que sí? Me dice que sí, pues somos de la misma, casi de la misma edad, no me digan. Entonces, memorizábamos los cuestionarios. Hoy en día las mismas preguntas nos está invitando el planteamiento nuevo que después vino con el tema del constructivismo, pero el enfoque por competencia lo que busca es que aunque usted me haga la pregunta, la tiene que hacer de una manera que yo pueda pensar la respuesta que voy a dar, y cuando la piense yo pueda en otro contexto utilizarla, saber utilizarla. Decía José Armando que él aprendía historia a medida que viajaba por Europa. Fíjense que, por ejemplo, cuando uno ve historia y uno dice, en algún caso, aquí hay muchos estudiantes que son más de matemáticas, yo como soy de humanidades pongo los ejemplos de historia, y uno aprende aquí la historia de la Edad Media, o pongámoslo más cerca, el descubrimiento de América, y uno ve una estatua de Cristóbal Colón. ¿A qué le remite eso? Y entonces alguno de ustedes, si va a España o se va a otro país y ve una estatua de Cristóbal Colón, lo va a asociar directamente con el descubrimiento de América, porque lo aprendió. Ahora, la pregunta es, ¿en qué año vino Colón en 1492 y qué ocurrió? O bien releer la historia. ¿Qué significa en el concepto en el día de hoy colonizar? ¿Cómo nos colonizan las distintas culturas que existen a los distintos pueblos? ¿Y qué relación tiene con la historia de 1492? Fíjense que eso mismo, más que preguntar en qué fecha, en qué año llegó Colón a América, y eso de qué fue lo que descubrió, yo ahora se lo pregunto de una manera que es más problemática, para que te obligue a pensar y a analizar críticamente y a saber usar el conocimiento. Entonces, salgamos de Mafalda. Precisamente la sociedad de la que hablaba José Armando, sobre el tema de la sociedad, estamos en la llamada sociedad del conocimiento, la sociedad de la cuarta revolución industrial. ¿Han escuchado eso último? La sociedad de la cuarta revolución industrial.
¿Sí? ¿Saben qué hay dentro de la sociedad de la cuarta revolución industrial? ¿Qué hay detrás de la cuarta revolución industrial? A ver si estaban atentos con José Armando, ya han pasado. Las nuevas tecnologías, pero no solamente el tema de la tecnología, lo dice la profesora allá detrás, todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial llevada a los procesos de producción. Es decir, que un brazo robótico hoy sea quien compre Pedro a la Rivera y para que el salami se empaque, ya no haya una persona que pueda empacar el salami, sino que un brazo de un robot lo va a realizar y lo va a transformar en un empaque perfecto. Y así va con la sociedad de la cuarta revolución industrial. La sociedad del Internet de las cosas, la sociedad de la telemática y ahora lo más avanzado, la sociedad de los humanoides. Y con la visita de Sofía, ¿la vieron? Es muy interesante el nombre. Yo hacía una comparación alegórica. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaban, lo que estudiamos filosofía, la madre de la ciencia, la madre del saber, Sofía, sabiduría, amor por la sabiduría, y entonces a la humanoide no le han puesto Teresa, ni Carmen, le han puesto Sofía. Fíjense cómo los tiempos se correlacionan. Es decir, lo que la filosofía intentó descubrir y transformar en el mundo y hacernos saber desde los presocráticos y luego los socráticos y de la filosofía antigua, desde antes de Jesucristo, de lo que conocemos como el cristianismo, era que las personas teníamos que dar razón de nuestro ser y hacer. Teníamos que entender el porqué de las cosas. Y por eso se llamaba la filosofía la madre de todas las ciencias, porque era la pregunta del por qué. El por qué existe esto y por qué no existe lo otro. Buscar causas de lo que vemos. Hoy en día se vuelve de nuevo y la ciencia a través de la inteligencia artificial nos dice, la filosofía ya no es tanto para decir el por qué y teorizar y argumentar, dar razón de, sino que ahora Sofía, saber, está en manos de una combinación de inteligencias que hemos llamado, creada por los mismos humanos, hombres y mujeres, que es lo que se llama la inteligencia artificial. Y entonces, ahora la sabiduría es como compartida entre un robot persona y una persona humana. Y por eso es un símbolo el nombre de que a ese humanoide, por muy bonita que se veía la muñeca, o que pudiera hablar o pensar, razonar hacia donde está aspirando el ser humano ahora, es a tener semejanza de inteligencia o compartir su propia inteligencia con robots. Entonces, en este sentido, ¿qué implicaciones tiene esta búsqueda para las instituciones educativas ante las nuevas exigencias sociales y el mundo laboral? Eso compromete a la universidad a esta vinculación que ustedes ven aquí. Aquí esta foto es del Internet de las cosas, la sociedad del conocimiento, la sociedad del Internet de las cosas, la cuarta revolución industrial. Si ustedes se fijan, hay una tablet, hay un obrero, pero que trabaja en relación en las industrias con procesos automatizados. Aquí tenemos unos botones. Y aquí tenemos lo que la sociedad nos dice hoy, es decir, que hemos desarrollado con la ciencia. Ustedes lo tienen por aquí cerquita, muy interesante. Que en medio de todo eso hay una preocupación por cuidar nuestro propio planeta, el medio ambiente. Entonces, el mensaje es, tenemos que crear ciencia, continuar avanzando más allá, llegar a tener los chips que nos detecten cómo somos hasta por dentro y en el pensamiento. Era un poco lo que José Armando decía, hasta ahora están a nivel biológico de detectar si tiene una fiebre alta o no, o si tiene cáncer o no, pero no olvidándonos del planeta que tenemos, no olvidándonos de la parte humana no desaparece, o sea, la parte de la relación con nuestro medio ambiente no desaparece. Y la manera de cuidarlo, por eso hablamos ahora de energías renovables, de economía verde. Ya ahí la economía tiene colores, hay economía naranja y hay economía verde. Si no lo han ido escuchando, somos académicos aquí, estudiantes, tenemos que ir abriendo nuestra mente hacia ello. Economía verde son los países que invierten en crear mayor producción, pero con baja contaminación del medio ambiente. Entonces, ustedes tienen aquí un parque eólico, el más grande que hay en el país, y quizá el único, porque yo creo que lo he visto en otro lado, muy parecido, muy cerca de aquí, camino a Pedernales,
Y eso es un símbolo de hacia dónde República Dominicana en los próximos años tiene que desarrollar parte de lo que es esta economía verde. Entonces, esa articulación se nos está diciendo, existe esta realidad de la sociedad que vivimos hoy y de la que todos ustedes tienen sus celulares, sus tablets, sus internet. Y hay unos sectores productivos. Y los sectores productivos son el mundo laboral. Cuando uno está en la universidad, siempre uno dice que estudia por vocación, antes se decía mucho eso, y para conseguir un trabajo. Hay profesiones que son más adecuadas, como la de ciencia de la salud y como la propia educación, a realizarse por vocación. Hay gente que dice, yo quiero ser maestro. ¿Por qué? Porque me gusta. Y después que piensa si va a tener un trabajo, o si va a ganar 40,000 o 20,000 pesos, ya eso viene de segundo. Y hay profesiones que no, hay gente que directamente, hay profesiones que están como en el prejuicio, en el cliché de que son para conseguir dinero. O sea, yo voy a estudiar esto para ganar mucho, porque ahí se gana mucho. Y hay gente que últimamente me sorprendió el otro día encontrar en una encuesta que hicimos, aspirante a estudiar carreras de educación. ¿Por qué? Y cuando tú le ponías, ¿por qué quieres estudiar educación? Y le ponía, porque te gusta ser maestro, te gusta servir a los demás, porque tienes buenos salarios ahora. ¿Y qué ustedes creen? La mayoría contestó, de 200 cuestionarios, el 70% marcó por los mejores salarios. Y se olvidó de la vocación y el servicio. Y realmente, cuando uno mira el salario de un maestro de ahora, no le estoy hablando de hace 5 años atrás, ni 10 años, también uno puede decir, bueno, pero hace falta más, sí, falta más. Pero cuando yo formaba formadores, que en el 2004, que venían por estos sitios a hablar de gestión, las tandas eran a 7,500 pesos de trabajo. Y para ganar 15,000 tenían que trabajar todo el día hasta la noche. Entonces ahora tú dices 40,000 pesos, 42, el que menos gana. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuánto gana un cajero en un banco que es responsable de caja? Y te dicen 35,000 o 30,000 o 25,000. Y hay ingenieros que cobran 30,000 pesos, depende del puesto donde esté. Entonces la gente ya se está dando cuenta. Eso quiere decir que nosotros, cuando nos acercamos a este modelo de competencias en la formación, ahora tenemos que preparar a un ciudadano que tenga una combinación de competencia entre lo que debe saber, saber hacer, saber ser y saber estar. A pesar de todo esto, de las tecnologías, de los humanoides, de los robots, la condición humana no desaparece. Entonces, cuando tenemos un currículum desde esta perspectiva, nosotros tenemos ahora, en un enfoque basado por competencia, ustedes van a ver que la palabra competencia, la definición a nivel académico es amplia. Hay muchos autores, pero todos coincidimos en señalar que la competencia es una integración de saberes, de esos 4 saberes que le acabo de decir y que tienen concreción: saber, saber ser, saber estar y saber hacer. En el mundo del empleo hoy en día esas competencias se están viendo. Se están viendo cuando usted solicita un empleo. Vamos a leer esto. La competencia se define como una concatenación de saberes, no solo pragmáticos y orientados a la producción, sino aquellos que articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer y del saber convivir, que es el saber estar. ¿Saben por qué? Porque hasta ahora, la primera oración, hasta la coma aquí, primera frase, es parte de lo que nos han dado o tildan del enfoque por competencias, que es cuando llamamos que la competencia eso es un modelo tecnicista, es un modelo solo orientado a la producción, que solamente lo requiere el sector del empleo para tener trabajadores más cualificados y el que no funciona para afuera. Eso en parte tiene una consecuencia positiva. Sin embargo, no se trata de saber, así como antes yo le decía, no se trataba solamente de almacenar información en la cabeza, como decía Mafalda, y esto va a caber todo aquí, en este pequeño cerebro, no va a caber todos los libros que hemos leído, ni todos los exámenes que hemos hecho. Tampoco las competencias se trata de solo aprender de manera pragmática. Si usted no sabe cómo arreglar este salón, fuera. Usted tiene que ser competente para poder ver todas las filas en orden, bien alineadas, todas las sillas, y además con colores bien clasificados y por orden del tamaño de las personas. Eso es un requerimiento de un trabajo. Sin embargo, en las empresas cada día más, las competencias son el saber combinar lo que yo sé
y lo que yo sé saber hacer, con el saber estar y el saber convivir. Vamos a hacer rápidamente 2 ejercicios. Me van a permitir unos 3 o 4 minutos. Como yo sé que los hermanos les preguntó que quienes tenían smartphone, aquí todos tienen los teléfonos celulares inteligentes, como le llaman. No puedo entrar mucho en debate porque para mí el concepto de inteligencia, filósofo al fin, crearíamos un debate. ¿A qué llamamos inteligencia? Y si es verdad que los celulares son tan inteligentes como decimos, o somos nosotros los inteligentes. Ustedes tienen ahí el celular. ¿Tienen todo conexión a internet o quiénes tienen conexión a internet ahora mismo? Que tienen o un paquetico o un plan. ¿Sí? Pues ustedes se van a ir buscando, a lo que yo sigo la siguiente diapositiva, entran a Google y pongan ahí anuncio de empleo y le va a salir una página web que se llama Tu Empleo, no sé si la conocen, RD. ¿Tú la conoces? Ah, muy bien, ven, buscan. Ustedes lo van a buscar y le van a salir 3 ventanitas y una de ellas es seleccionen un área. Dentro del área le sale una cantidad posible de profesiones. Le sale administrador, le sale abogado, le sale enfermero, aquí está Sofía que habla de enfermería, eso no me toca a mí. Le sale entrenamiento, le van a salir cajeros. Ustedes van a seleccionar una. Después está la otra casilla que te dice en qué provincia de la República Dominicana tú quieres empleo. No la marque, sino que de una vez le digan a la tercera que dice buscar, para que le salga en cualquier provincia, porque a veces los empleos no están por todos lados. Los primeros que lo tengan me levantan la mano mientras yo sigo, o sea, pero no es que se van a quedar, no se van a buscar empleo de verdad, los que están desempleados, es un ejercicio, eso después lo hacen en su casa. Así es que nos quedan 3 minutos para que veamos a qué nos referimos cuando hablábamos de las competencias y qué piden hoy en día, un ejemplo de qué piden las empresas o qué pedimos nosotros cuando se nos va a dar un empleo. Bien, si tenemos la definición de competencias, entonces, las características del enfoque dentro de la docencia, para nosotros lo que planificamos docencia, lo que planificamos una asignatura, un plan de estudios, para los que están estudiando educación y que están estudiando en un enfoque por competencia, ustedes tienen que preguntarse ahora, ustedes lo planifican, y aquí les dejo la tarea de que evalúen a sus profesores. Si ustedes se dan cuenta de que en los programas de asignatura que ustedes reciben aparecen en los contenidos que ustedes ven y en los ejercicios en el aula elementos que les permiten a ustedes, primero, saber hacer con conciencia. El enfoque por competencia va mucho a incorporarlo con lo que yo sé, pero saberlo aplicar. Si yo le digo ahora mismo, busquen en Google, yo le voy a preguntar, ¿qué es Google? Y usted me dirá, es un buscador de internet. Eso es lo que usted sabe. Ahora, saberlo hacer, usted tiene que dar unos pasos. Abrir, encender su celular, desbloquear su celular con su clave, entrar e identificar el logo de Google, abrir la página y escribir y darle a la lupa que está a la derecha y buscar. Si usted no sabe hacer eso, usted puede saber lo que es Google, pero usted no tiene la competencia para hacerlo. Entonces, la otra cuestión es con conciencia, es que yo sepa lo que yo sé hacer, qué pasos llevan. Yo soy consciente de lo que yo sé hacer, pero qué pasos llevan. Cuando yo le hablo a un estudiante y estamos dando una materia, una clase, lo que son de matemática, esta es la matemática 1, un profesor que tiene la competencia le va a saber decir cómo se trabaja una fórmula matemática, le dará los pasos y los procedimientos para que la desarrolle. Pero tiene que decirle conscientemente, usted sabe cómo llegó ahí. Si en el examen le sale el mismo, tiene que decirle cómo tú llegaste ahí. Lo de conciencia es siempre explicar cómo llegó ahí. Y no le pase como a mí, yo tenía un profesor muy bueno en bachillerato, en cuarto de bachillerato, que nos daba fórmula de física, pero él no sabía mucha física, yo me doy cuenta hoy, pero en ese entonces yo, con 16 años, imagínense. Y yo recuerdo que cuando él se liaba en la pizarra, que escribía todos los ejercicios, fijaba en el libro, y la cuestión y la fórmula no le daba, pero la pizarra llena, él no decía, muchachos, no se preocupen, lo dejamos hasta aquí porque eso no va para el examen. Entonces, yo recuerdo de eso, te puedo dar los nombres del juego, yo era del San Pedro. Entonces, uno
se da cuenta hoy, muy bueno, muy buen profesor, hacía lo que podía, nos enseñaba física lo que él sabía. Pero él decía, no para saber porque no sabía cómo eso se terminaba haciendo y hacia dónde, de dónde venía el resultado. Es como los verdaderos y falsos para los que planifican. Hoy en día ya las preguntas no son, contesta verdadero y falso. Barahona está ubicado en la región del Cibao. Entonces te pone el muchacho, falso, aprobado, ¡pum! Listo, pasó la pregunta. No, se pone directamente, que dice saber con conciencia, Barahona está ubicada en la región del Cibao. ¿Por qué es falsa esta afirmación? ¿O por qué usted argumenta que es verdadera esta afirmación? Explique paso por paso las razones que usted daría de su respuesta. Así se formula una pregunta hoy en un examen diseñado por competencia que emite el resultado de aprendizaje. Luego el tema se desarrolla a través de experiencia de aprendizaje y un tema de la competencia es que ese saber hacer es a través de experiencia de aprendizaje. Por eso cada vez más las carreras, y eso se lo digo aquí como universidad, se tienen que realizar empezando con prácticas desde los primeros cuatrimestres. Y por eso los que están estudiando ahora educación se darán cuenta, pregúntenle a los que estudiaron anteriormente, que la pasantía no es ya en el último cuatrimestre de la carrera. Ya la práctica docente, como le llamamos, son 6 prácticas, ¿verdad? 6 prácticas, hemos trabajado juntos en eso. Entonces, y comienza desde el inicio. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar sus competencias a través de la experiencia. ¿De cuál experiencia? Del contacto. El que estudia educación, del contacto con una escuela. El que estudia enfermería, y en eso con Sofía veníamos hablando en el camino de los estudios semipresenciales, hay que ponerle atención, tiene que tener el contacto con un hospital. Y yo he escuchado a Sofía que está aquí hablar en el pasillo del Messi. Sí, yo no creo que sea virtual todo, porque imagínate, un paciente cuando tú vas a poner una inyección y te jala el brazo, ¿qué tú vas a hacer si tú lo que lo viste fue un simulador de YouTube? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Te va a ir huyendo? Entonces, así son todas las carreras, no es en contra, es la integración, como decía en la conferencia anterior, de esos entornos de aprendizaje, donde aprendemos con la experiencia y también podemos aprender con la virtualidad, las realidades virtuales. Entonces, un ingeniero no puede construir ese edificio si él no sabe desde el inicio de su carrera, empezando a ver cómo se mezcla un cemento, cómo queda bien mezclado. Si no lo ve, puede ver 80 simuladores y después si llega y el olor del cemento lo marea y se da cuenta que es alérgico al olor del cemento y ya está en el último año, ¿qué va a hacer? Entonces, a eso se refiere esto. Procuremos que hasta los programas de asignatura que desarrollamos nosotros siempre le pongamos un componente de experiencia práctica. Saber cómo actuar, saber hacer, saber cómo ser y estar y saber cómo actuar en la propia vida. Es decir, el profesional, bajo el enfoque por competencia, no solamente aprendemos a saber y a saber hacer, sino a saber estar y a saber ser nosotros mismos. Por eso nosotros en las profesiones trabajamos mucho la identidad profesional. Se trabaja saber ser. Yo soy persona primero, pero saber estar. Y no solamente de comportamiento, sino cómo yo sé que soy un mejor ciudadano. Y por eso hoy en día en el país trabajamos a partir de competencias fundamentales. Esa integración de saberes vinculada a un contexto, que es un contexto concreto, es lo que nos da a nosotros el término de competencia. Cuando ustedes hablan de enfoque o de docencia basada en competencia, pregúntese si usted es docente ahora mismo. Mi asignatura que yo doy, que parece como suelta sola por ahí, pero se sabe que pertenece a un plan de estudio. Mi asignatura está vinculada yo pongo los ejercicios relacionados con el contexto, las competencias que se desarrollan, el saber hacer, el saber estar, permiten que los estudiantes lo puedan integrar, que no sea solo memorizar, aprenden a hacer algo. Aprenden a hacer, no, esta es mi asignatura, mire, ¿cómo yo lo pongo? Porque mi asignatura, por ejemplo, ustedes me dicen a mí,
que la carrera de educación no tiene. Introducción a la filosofía. Dime, hoy me dijo uno, eso no es teoría, eso no tiene nada que trabajar competencia. ¿Usted lo cree? ¿Quién da una asignatura más también así, me parece un poco teórica? ¿Alguno de ustedes, de los profesores? Ninguno. Son todas prácticas aquí muy interesantes. Qué bueno, con el contexto, que suenen de eso. Aquí no tienen de lengua española, de literatura. Claro, gramática 1, gramática 2, la ciencia social, historia. La gente no le ve porque entendemos el concepto, hay que cambiar el chip. Que lo práctico y el saber hacer está en que una asignatura cuando tiene práctica de laboratorio y cuando tiene trabajo de campo, ¿lo ven? Pero cuando usted tiene gramática 1, gramática 2 y tiene introducción a la filosofía, la práctica del saber hacer y el saber estar es que cuando yo le enseño a una persona, a uno de mis estudiantes, de ustedes que están aprendiendo ahora mismo, y yo le doy introducción a la filosofía, a mí no me interesa que se aprenda a Sócrates, ni a Platón, ni a Aristóteles. Él lo va a entender y va a ver lo que dicen ellos sobre la virtud y complejo directo. Ahora, mi competencia con ellos es que desarrollen la capacidad de análisis, de pensamiento complejo y la capacidad, ¿saben de qué? Que cuesta tanto y que es común a toda la carrera, de argumentar, de dar razones de los por qué. Por eso es que a nosotros nos cuesta y quedamos tan bajos cuando hablan de comprensión lectora. Porque si no existe la capacidad de argumentar lo que yo veo y lo que yo leo, no será. No es una competencia. Bien, aquí tenemos unas diferencias rápidas que recogen lo que hemos estado hablando. El modelo basado en disciplinas pedagógico para la docencia, que es el modelo que se ha venido implementando. Y autoevaluémonos saber en qué modelo vamos nosotros, o si vamos haciendo una síntesis. Eso también es posible. Son modelos que parten de las lógicas conceptuales que se especifican los especialistas del mundo académico. Es decir, un plan de estudio ahora mismo. Yo voy a hacer una maestría en ingeniería, en construcción de materiales. Una cuestión de ¿quién diseña esa maestría? Voy a hacer un máster en enfermería neonatal, como me llegó uno el otro día. Entonces, ¿quién diseña esa maestría? O una licenciatura en contabilidad. En el modelo por disciplina se asigna a 2 especialistas o a uno solo, que de vez en cuando, de rato en rato, los fines de semana, termina de armar el plan de estudio. Vamos viendo la diferencia. En el enfoque por competencia, ese modelo no se hace así. El modelo de enfoque por competencia te permite, primero, yo tengo que hacer un diagnóstico, y no como experto que tengo que pagar una gran consultora, un diagnóstico en mi zona de las necesidades y de la competencia, preguntándole, por ejemplo, algo tan común como licenciatura en contabilidad. ¿Cuántas empresas aquí pequeñas de la zona del sur o de Barahona necesitan contables? Y entonces yo los reúno a ellos y les pregunto, ustedes en los puestos que tienen para contables, ¿cuáles son los puestos que ustedes tienen para un contable? Bueno, el que sea el administrador del almacén, el auxiliar, el que lleva la cuenta. ¿Y qué perfil quisieran ustedes tener ahí? ¿Qué ustedes esperan que haga? ¿Qué esperan que realice? Hoy en día ya la gente está familiarizada con competencia y uno le dice, ¿qué competencia usted espera que tenga? Y ellos le van a hacer una lista larga. Yo espero que tenga esto. Y evidentemente le dirán competencias duras, que son las que uno debe aprender de la profesión. Es decir, si yo soy contable, debo saber lo que es egreso e ingreso. ¿Entienden? Por lo menos. Yo le estoy hablando en general. Saber cómo se hace un software hoy en día de contabilidad. Saber sumar, restar mínimamente, multiplicar y dividir. Operaciones básicas. No puedo decir más, Sofía, porque yo soy contable. Mi papá sí, y yo le tenía miedo a las matemáticas. Entonces, yo tengo que saber eso. Esas son competencias duras. Pero también la gente te va a decir competencias blandas. ¿Saben cuáles son las blandas que suenan así blanditos como los software? Son competencias. Valores, como responsabilidad, por ejemplo. Puntualidad, que sea honesto, ética. Y usted dice, pero yo no quiero trabajar todo eso en un plan de estudio.
¿De una licenciatura en contabilidad? Sí. Ahorita vamos a ver cómo se trabaja. Aquí hay unos que son más expertos que yo ya, porque ya lo hemos vivido. Así que ustedes pueden ayudarme. Ahí, se adelanta. No me falla, el aparatito, no la competencia mía. En el modelo basado en disciplina, la planificación de los conocimientos teóricos y prácticos y la metodología que se utiliza es más de exposición, como estoy yo ahora. Realmente deberíamos ir construyendo esta ponencia ahora mismo, pero no hay tiempo. De corte tradicional y de aislamiento disciplinar. Y el objeto de la formación es generar conocimiento sobre hechos, teorías y conceptos. Quédense con eso. O sea, ese es el modelo con el que nos hemos educado nosotros. Al menos yo fui hacia la universidad. Y ahora ustedes pueden ver, es generar conocimiento sobre hechos, teorías y conceptos. Entonces, en gramática 1, yo tengo que saber lo que son una oración, lo que es un sustantivo, lo que son oraciones justapuestas, cómo se redacta un cuento, qué es una figura literaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que saber hechos, conceptos. En física y en química explicar teorías. Y hechos, por ejemplo en historia eso se da mucho. ¿Qué ocurría en la Edad Media? ¿Por qué se llamaba feudalismo? Cosas así. Entonces uno memoriza eso. Eso es el modelo basado en disciplina. En el modelo basado en competencia se sigue aprendiendo hechos, teorías y conceptos, pero vinculados al saber aplicar esos hechos, esas teorías y esos conceptos en diferentes contextos, a saber a utilizarlo. ¿Saben con qué frase se sabe eso, si yo lo hago bien o no? Usted mismo. Con la frase de cuando uno está en un lugar y uno dice, pero yo vi eso en la universidad y yo no me acuerdo de nada, eso a mí se me olvidó. Hay muchas cosas que uno se le olvida. Yo no me acuerdo mucho ni de los polinomios ni de los binomios, nada de eso, porque uno se va con su profesión. Pero por ejemplo, cuando estamos hablando nosotros ahora, aquí sabemos sobre competencia, cuando vayamos a otro congreso podamos decir, bueno, yo sé lo básico de la competencia, lo puedo utilizar. Cuando alguien me dice a mí, usted tiene la competencia para realizar esa tarea, que mi cerebro de una vez me tire, ¿qué está esperando esa persona? Usted lo ve que uno va al médico y a veces los términos médicos hay que decirle, explíqueme eso, ¿por qué se come eso? ¿Qué es lo que yo tengo? Si usted no sabe un poco de griego, se muere, no hay que saber griego. Esos son términos médicos, ahora explíquemelo, aterríceme eso. Esos son en las áreas médicas. Pero nosotros, acá, todos y todas, tenemos que tener la competencia de poder asociar rápidamente con qué estamos asociando lo que nos dicen, si lo sabemos de verdad. Si era memorizado, se perdió. No lo voy a cansar mucho, no se preocupe. Entonces, la formación basada en competencia pone el énfasis en conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes con P. La metodología es más activa en el trabajo en las aulas, es de orientación práctica y reflexiva. Entonces, para la docencia eso implica que yo debo programar unos ejercicios en mi programa de clase. Revisen su programa de clase y los estudiantes que están aquí, piensen ustedes cuáles profesores les ponen a ustedes prácticas en el aula, no de irse para la calle, en la misma aula sobre un contenido que son diversas y diferentes. No se preocupen que yo no me callo, yo sigo. Que son diversas y diferentes. O sea, prácticas que le van a decir a ustedes que ustedes están aprendiendo, que no es solamente memorizando conceptos. Y eso es lo más importante, sobre todo con respecto a las propias competencias. Voy a seguir desde aquí para no perder el hilo. Bien, una de las cosas que pone la competencia es la interdisciplinariedad. Se trabaja más a nivel interdisciplinar. Esos currículos aislados de las asignaturas, esta es la mía y esta es la tuya, y podemos hacer el ejercicio. Como nosotros en una misma carrera, un equipo de profesores, podemos asignar. ¿Saben por qué los estudiantes se nos cansan a veces? Uno se ha estudiado que uno de los elementos de las deserciones es vamos a decirlo así en dominicano, el aburrimiento en las clases, la desmotivación.
Y una de las motivaciones es cuando se ve más de lo mismo. Entonces, y ver que el tiempo se pierde. Por ejemplo, en una misma carrera, 4 profesores que dan matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4, en el caso de matemáticas, y así sucesivamente, o piensen en la 1 y la 2. Si esos 2 profesores, los temas, varias de las actividades curriculares, la van realizando en conjunto, coordinando los propios ejercicios, cuando el estudiante lo va viendo, siente que va progresando en el aprendizaje y no que se va deteniendo. Pero este profesor me pidió un ejercicio sobre esto y este me lo pide sobre esto, que es lo que nos pasa a nosotros. Bien, aquí gráficamente les resumo en lo que estamos haciendo nosotros en el país para llevarnos a un modelo por competencia de todas las carreras. Por lo menos que le quede claro a ustedes de esta conferencia, yo ahí me quedaría muy contento para ustedes mismos, no para mí, que de ahora en adelante los planes de estudio donde ustedes están estudiando, los más jóvenes, y los que somos profesores en las carreras o planes de estudio, nos podamos reunir y preguntarnos, nuestra carrera, ¿a qué necesidades reales del sistema productivo de mi zona o de mi país, de República Dominicana, responde? ¿A qué necesidades reales? Dice, pues yo no tengo estudios sobre eso, hace falta más estudios. No, vamos a buscarlo nosotros mismos, porque hay manera de saberlo, preguntando a los sectores que tenemos alrededor de la zona. Y a partir de ahí, de esa necesidad, miren esta flechita aquí, es que yo defino el perfil profesional. Dice que no hablamos no solamente del perfil de egreso, que es el perfil general, sino el perfil profesional. ¿Para qué sale esa persona preparada? ¿Qué debe saber hacer? Para que no nos pase lo que está pasando. Aquí estamos muy en un tema crítico, tenemos que llegar hacia allá, por lo menos en 20 años. Ahora mismo, la formación técnica, ustedes vieron lo de José Armando viene de un instituto técnico, le hablo del nivel de empleabilidad que tiene IPA, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en las empresas? Yo estuve reunido con todas las empresas que necesitan aquí ingenieros industriales. Y ellos dicen, salen de las universidades con nombre y apellido, siendo ingenieros industriales, le damos el empleo y a los 3 meses o 6 meses tenemos que despedirlos. Porque algo que debe saber hacer un ingeniero industrial es saber cómo se hace una cadena de producción y cómo se hace una cadena de procesos. Eso debe saberlo. Es como que yo le diga a un profesor, ¿quiénes son los que más hacen profesores aquí? Ustedes, los estudiantes, que estudian para profe. Como le digo a ustedes, si ustedes salen de aquí de Ucateva, y se lo digo aquí al rector, y usted sale, y cuando usted sale ahí, me dice que yo le pongo, planifíqueme una clase, el enfoque por competencia, para niños de 14 a 16 años. Planifíqueme una clase para darle a la universidad y usted no me sabe la parte de una clase. O cuando sale ahí, le da miedo pararse frente a un público como este, entonces tenemos que ver. Porque entonces ya tendría, lamentablemente, que así mismo enmarcar el título, dejarlo bonito en la pared y a veces de otra cosa. O viva de otra cosa, o ponga un ventorrillo, o ponga un negocio, o busque la herencia de su abuelo y viva sentado. Una de las dos, de las tres. Es decir, ¿para qué? Las profesiones tienen que ir relacionadas directamente, por eso el perfil profesional tiene que estar definido, bien en base a las necesidades. Ahora nosotros en el país necesitamos especializar mucho a las personas que están egresando en el futuro. Tenemos los problemas nosotros ahora mismo con los casos, por ejemplo, de enfermería. Le estoy contando cosas reales, no le estoy inventando. Nosotros estamos muy metidos en eso de cabeza y escuchando a las empresas y escuchando tal. ¿Saben qué están haciendo aquí? Se están trayendo a veces especialistas, enfermeros, hasta de otros países, porque tenemos enfermeros que egresan y enfermeras que no tienen las competencias requeridas, que no saben cómo hacer, por ejemplo, normas de bioseguridad, que cuando la contratan algunas empresas internacionales y ven que van a poner una inyección sin guantes, ahí mismo le dicen no, que no. Entonces nos están retando a que nosotros formemos en base a ese perfil profesional que requiere nuestro país. Y a partir de ahí nosotros tenemos que dar información y orientación, que eso es clave, en un enfoque por competencia, que la gente sepa en qué se va a formar. No es solamente toma, la carrera tiene tu objetivo, mira el pensum. Y mira el pensum, entonces el muchacho viene y tú vienes y te inscribes
Eso todavía se hace, pero tenemos que caminar diferente. Además del pensum, esa persona, y usted como padre o como madre, si ustedes van a inscribir a sus hijos, o uno de sus hijos dice que va a estudiar una maestría, díganle que le pide a la universidad, deme esto, mírenlo aquí. Resultados de aprendizaje. ¿Qué yo voy a aprender aquí al final? Que son diferentes a las competencias. Los resultados son la concreción de las competencias. Por ejemplo, yo tengo una competencia genérica, que es capacidad o la habilidad de comunicarse en público. Es una competencia genérica. Para todo profesional tiene que tener esa capacidad de saber comunicarse en público, aunque no vaya a ser periodista. En el caso de un periodista o de un comunicador social, se convierte en una competencia específica de la carrera, porque ese tiene que saberlo obligatoriamente. Ahora, el resultado de aprendizaje de esa competencia, capacidad de comunicarse en público, es lo siguiente: tiene la capacidad de mantener un público atento, de mantener una comunicación fluida, entendible y captar la atención del público. Ese es el resultado de aprendizaje. Fíjense cómo se va con coma, que yo lo puedo medir. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes ahora mismo, ¿yo me estoy comunicando de manera clara o lo estoy haciendo de manera confusa? ¿Articulo bien las ideas o no las articulo bien? Ustedes me pueden evaluar, ¿verdad? Ese es el resultado de aprendizaje. Y la competencia que yo dije, ¿cuál era? Capacidad para comunicarse en público. Entonces, hacia ahí es que tenemos que ir cuando diseñamos unos planes de estudio. Esto implica cambios del rol en los estudiantes, que es de la... Me quedan 15 minutos, no se preocupen, no lo voy a dormir más. Lo que buscaron en el Google ahorita me lo dejan para el final. Bien, cambios del rol de los estudiantes. El estudiante, en el enfoque por competencia, es un sujeto propio de aprendizaje y desarrollo. Lo que están estudiando, pregúntense aquí de la universidad, ¿cuántas veces ustedes pueden tener un aprendizaje autónomo ustedes mismos? Sienten que aprenden ustedes mismos, que ustedes mismos investigan, se interesan por los temas, a veces no por todos, pero por la gran mayoría, y ustedes mismos buscan la manera de tener un autoaprendizaje, o ustedes esperan a que el profesor sea que le dé todo en la clase de mañana. Entonces, ahí nosotros en un enfoque por competencia tenemos que definir el rol de lo que hacemos como estudiantes, cómo aprender. El rol del facilitador es un rol que no es solamente quien desarrolla la clase, es un rol que ni que monopoliza el saber, es un rol más de facilitar el conocimiento, Y a veces lo hemos malinterpretado, porque a veces hacemos lo siguiente: bueno, como yo facilito el conocimiento, todo el mundo aquí en esta clase, la manera, trabajo en grupo. Y ahí yo estoy facilitando el conocimiento, que el estudiante construya su propio conocimiento. Entonces, trabajo en grupo y exposición en la clase. Este grupo hace el tema tal, este el tema tal, y este el tema tal. Ese no es el rol. Eso es una estrategia que además, si se usa una vez en una clase, no debe ser repetitiva. Porque eso no es que yo como profesor, yo facilito todo el aprendizaje, mis estudiantes son un facilitador, porque yo les pongo a exponer en clase, y así ellos tienen que investigar, y así ellos tienen que pensar, y tienen que analizar. Como ustedes saben que van a Google y hacen con Wikipedia y lo copian la mayoría de las veces. Sino que nosotros damos herramientas, por ejemplo, 4 o 5 ideas reales, para que el estudiante a partir de ahí construya su opinión y un pensamiento. ¿Le acompaña una lectura como docente? Sí, tiene una lectura. Léanse ese artículo y en base a esas 4 ideas, mañana en la clase construyan un mapa conceptual, relacionando la lectura con lo que ustedes piensan. Y yo como profesor tengo que ver si ese mapa conceptual quedó bien hecho, si realmente me puso hasta la lectura de lo que significa el triangulito, el rectángulo, qué significa la flecha, si es sí, si es no. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que se llama evaluar por competencia y facilitar aprendizaje por competencia. Ustedes dirán, usted lo pone muy fácil y tal. Hay que practicarlo, es interesante. Yo lo estoy practicando en unas clases y la gente le cuesta, porque cuesta que el otro se ponga a producir, pero se puede. Bien.
La competencia entonces articula un conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal, pero van más allá. ¿Eso qué significa? Son tres elementos, que no es solamente articularlo, sino que lo sepamos hacer, que lo sepamos cómo coordinar, que en una misma asignatura yo tenga conocimientos, que yo enseñe procedimientos y que yo enseñe actitudes ante la vida para saber hacer. Eso viene del otro modelo anterior, que se acuerdan, lo de la taxonomía y todo eso, de cómo se planifican y los tipos de contenidos procedimentales, contenidos cognitivo, contenidos actitudinales. Pero en la competencia es ponerle casos concretos donde se aplica lo que yo digo aquí. Las competencias se vinculan al rasgo de personalidad, pero se aprenden y se desarrollan. No es algo que usted dice, este muchacho más tiene esa competencia, ya ellos salieron con eso, no. Si un grupo de estudiantes no sabe comunicarse bien y va a ser profesor, en el trabajo del día a día, en las clases, entonces vamos a tener, viendo progresivamente cómo ellos mismos van a ir dejando la timidez. Y a través de que van en una práctica, en la práctica número 4, en un centro educativo, y la profesora los pone a que den una clase, ya ellos, si usted lo evalúa al final, y eso para los profesores que dan práctica docente, por ejemplo, o en otras carreras, lo que tienen pasantías, pueden evaluar qué aprendiste y qué tú ahora puedes incorporar como parte de tu vida. Si parte de mi vida tú puedes decir, bueno, es que yo antes era muy tímido. No sé cuántos profesores a mí me han dicho eso. Yo acabo de hacer una investigación el año pasado sobre ese tema en Santiago, con estudiantes del estado del fútbol, por ejemplo, y una de las cuestiones que salían era que muchachos tímidos de campos, alrededores, como en las carreras de educación, el hecho de tener que aprender a comunicarse, el hacer las prácticas, el ir a los centros educativos, pararse frente a los estudiantes, explicar, te dicen, yo antes era muy tímida o tímido, pero ahora yo siento que puedo hablar, me he abierto más. ¿Qué significa eso? Que ha incorporado la competencia a un rasgo de personalidad. Y eso es lo que se llama tener competencia, ser competente. Cuando usted diga yo soy competente para algo, tengo la competencia para esto, es porque usted lo tiene incorporado en su personalidad. Si no lo tiene, no es competente para eso. Yo no puedo decir, yo tengo la competencia de correr. Cuando ustedes me ven, yo apenas camino. Entonces, yo puedo salir corriendo de aquí, de un susto, y irme huyendo por ahí, huyendo como un loco, como los ibaeños y tal. Pero eso no es correr. Entonces, no es parte de mi personalidad. Ahora, hablar sí. Yo te lo están viendo. y que hablo mucho. Entonces sí, eso es parte de personalidad. Hablar, comunicarme, ser abierto. Eso sí. Bien. En la práctica, las competencias, cuando se diseña un plan de estudio, tienen tres tipos de competencias. Son las competencias básicas o fundamentales, que son las competencias que uno en una carrera, son aquellas competencias que no deben faltarle a ningún profesional. Son conocimientos fundamentales. Entonces ahí entran en esas competencias fundamentales, ¿saben qué? Por ejemplo, cuando una universidad como esta incluye valores cristianos, la solidaridad, el respeto por los demás, el actuar con ética. Hay otras competencias que son más de dominio, de saber hacer y conocer. Por ejemplo, competencia de lectoescritura. Esto entra en una competencia básica o fundamental. En cualquier profesión o profesional debe darse la competencia fundamental de que pueda tener la habilidad de saber leer y entender lo que lee. Y ustedes dirán, pero eso es obvio. Bueno, ustedes son profesores y pongan a los muchachos a escribir. Después me cuentan. Entonces, y a leer. ¿Qué pasa? Por eso estamos preocupados en la educación preuniversitaria. Todavía en nuestro país eso debe aparecer en cada plan de estudio. Pero la otra es lo que hablábamos anteriormente en la conferencia pasada. El dominio de la tecnología de la información y la comunicación. En esta generación nuestra de ahora actual, no puede salir un estudiante egresado de una carrera que no entienda, aunque no sea informático, cómo se maneja una computadora. ¿Cuáles son los programas informáticos básicos que existen? Y si no lo sabe, hay que obligarlo a que lo sepa. Entonces usted lo puede escribir mucho en Word y póngalo a hacer bonitos PowerPoint.
que eso también es otra competencia. Yo he ido aprendiendo en el tiempo, yo no lo hacía con mucho chorizo y ahora lo hago más holgado. Y eso se aprende. Póngalo a hacer trabajo en Excel. Ah, pero yo no sé, profe. Bueno, vamos a buscar entonces un instructor o búscate uno por ahí, pero tenemos que sacar unas fórmulas de Excel. Porque tiene que salir de la universidad dominando el paquete Office. Y hoy en día en nuestro país, esas son competencias fundamentales y la de los valores. La competencia genérica se hace referencia en un plan de estudio a aquellas competencias que son habilidades propias de los profesionales como un área profesional. Por ejemplo, en muchas carreras el tema de la reflexión y el pensamiento crítico, la capacidad de innovación y el espíritu de investigar es una competencia genérica de ese perfil de egreso. En otras carreras pues serán procesos más procedimentales. Las competencias específicas o técnicas son aquellas que son propias de lo que usted estudia. Lo que diferencia a un médico de un abogado. A eso referimos competencias específicas. ¿Qué debe saber un abogado? Que solo un abogado puede dominar. ¿Qué debe saber un contable? Que solo un contable puede dominar. Yo lo puedo tener por conocimiento general, pero no porque yo sea de filosofía debo saber de eso. ¿Qué debe tener una enfermera? Que solo tiene la enfermera y no lo tiene el bioanalista. A eso se refieren las competencias específicas. Aquí las fundamentales y las genéricas las podemos encontrar comunes muchas veces en diferentes ámbitos profesionales, diferentes carreras o planes de estudio. Bueno, y un caso práctico es lo que hemos hecho con las carreras en República Dominicana de formación docente. Si ustedes como maestros se motivan a ver cómo yo diseño mi programa de asignatura por competencia o quieren actualizar curricularmente, ¿qué otra carrera tenemos aquí? Informática, ingeniería en sistema, enfermería, y ustedes quieren hacerlo por competencia, tienen aquí un modelo con los psicología, por ejemplo, con los compañeros que han trabajado las carreras de la formación docente, que es en la que ustedes estudian, oye, ustedes, los que ingresaron en 2018 y 2019, ustedes estudian con estas carreras. ¿Qué tienen esta carrera? Competencias fundamentales. Busquen el documento y léanlo, simplemente lo que está diseñado para que lo veamos. Identifican el tipo de ciudadano, la competencia, y eso se le da a los estudiantes de educación. Tienen competencias genéricas que hablan del perfil del profesor, y ahí hay 15 competencias genéricas que van desde la capacidad de reflexión hasta que el profesor sepa planificar, evaluar y desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje en las competencias genéricas. Y tienen las competencias específicas que son la especialidad de cada uno de ellos. ¿Tú qué carrera estudias? ¿Y tú? ¿Hay otro que no sabe matemáticas? Todos matemáticos. Hombre, eso es para exportar. Para hablar de cosas, ustedes se van a ir para trabajar en otros lados donde no hay matemáticos. Entonces, la necesidad del sistema en el área. Claro, que es lo que pasaba en el otro artículo. Aquí en las específicas irían lo propio de lo que ellos, que van a ser profesores de matemáticas, deben saber. Y ojo, ustedes deben saber, hay contenidos, procedimientos, y procedimientos matemáticos. Y si ustedes no lo saben hacer bien, después cuando salgan de aquí, entonces enseñan mal a los estudiantes que van a tener. Y por eso es que salen los muchachos que se queman en la prueba, porque entonces no le pasen al profesor mío de física, que cuando no sepan cómo resolver eso en matemáticas, le digan que solo va para el examen. O le den solamente los temas del currículum que ustedes dominan, y los que no dominan se los saltan. Eso no es cuento, eso es así. Yo lo he visto, lo he vivido muchas veces, y lo he evaluado, porque me han dado a veces de supervisor. Entonces, es lo más importante. Eso, por ejemplo, tenemos ese caso práctico. Invitarles a los que están aquí, que son docentes, que puedan hacer un día, por lo menos un diálogo, si no lo han hecho ya, quizás me estoy adelantando, con los profesores que han trabajado en el rediseño de la licenciatura en matemáticas, y que ellos les enseñen, tipo taller, cómo lo han hecho y cómo han definido esas competencias. Bien, el perfil profesional, entonces, debe estar vinculado a las competencias. Ya los perfiles profesionales deben ser muy concretos en una docencia basada por competencia. Deben ser coherentes en base a las necesidades. ¿Se acuerdan del gráfico anterior que hemos detectado? Entonces, no se puede en un plan de estudio poner, o en una carrera, si ustedes ven que ustedes tienen un perfil profesional que tiene más de 20
cuestiones que usted va a lograr o competencias. Usted le podría preguntar a su profesora, y yo voy a salir con todo eso. A ver qué le va a decir. Sí, sí, tú lo vas a lograr. Sí, pero ¿cómo se mide eso? De que yo tenga un espíritu innovador y todas esas cosas. ¿Cómo que es el espíritu? ¿Cómo que es el espíritu? ¿Es un humo? ¿Es un incienso? ¿Cómo que eso? No. Es en concreto, el perfil profesional responde a las competencias. Y ahí deben aparecer competencias, actitudes, competencias de habilidades y competencias de prácticas, técnicas. O sea, deben estar las tres competencias bien definidas, los tres ámbitos. Bueno, los desafíos que nos da la docencia, y para los que ya están cansados ya estamos acabando. ¿Qué retos tenemos? Tenemos el reto de, por un lado, motivar a los que son docentes, a los profesores, para la apertura a la innovación, modificando la concepción de una práctica docente. O sea, nosotros mismos, y no digo por lo que tienen muchos años, sino también los años que han salido el otro día, los que están egresando ahora, o la gente que vamos entrando a la docencia, todavía estamos aprendiendo del enfoque de competencia. Ustedes son privilegiados que tienen un evento como este, porque en muchas universidades todavía los profesores universitarios en concreto, de cualquier área, eso no es para profesores de escuela y público, no, de cualquier área, la gran mayoría no está enterado del enfoque por competencia. Y a eso tenemos que ir con el país. Sí que en cada universidad hay grupos de maestros que lo dominan y hay varios especialistas, muchos ya somos los que estamos en esta vida. Entonces se requiere que ustedes se motiven. Por eso mi conferencia es más de motivarle a ustedes, hablando de las competencias, que eso les suene y digan, yo quiero saber cómo se hace. Y voy a empezar en mi aula a practicar un programa de asignatura. El del otro no lo sé, después yo le enseño al otro. Pero yo por lo menos quiero empezar a practicar en mí, por competencia. Se requiere entonces integrar saberes de diversas disciplinas y un desafío que tenemos es la integración del currículum de la formación en competencias genéricas o transversales. Por ejemplo, las competencias que tienen que ver con liderazgo, con comunicación efectiva, emprendimiento y en las competencias en las actitudinales o valores, lo que llamamos la educación para la ciudadanía. Si queremos mejorar nuestro país, nuestra sociedad, cada vez que diseñemos un programa de plan de estudio, una carrera, lo que son estudiantes y lo que somos aquí profesores, miremos nuestras carreras y busquemos cuáles competencias de esas que están en el perfil de egreso apuntan hacia este tipo de competencias, hacia las competencias actitudinales, hacia la formación en valores, hacia que las personas sepan comunicarse con el entorno, a que sepan cómo emprender, cómo innovar. ¿Cuáles son? Si no las hay que añadirlas. Y entonces decir quién las trabaja. Ese es otro paso. Pero ya eso no me gustaría ver una conferencia, sino un taller. ¿Cómo yo puedo decir que una competencia que es, tendrá la capacidad de actuar con ética ante la profesión que va a ejercer, que es tan clave y tan transversal y genérica? Entonces dice, pero ¿y cómo se trabaja eso? Eso es de cada uno, la ética. Si en tu casa te enseñaron a robar, tú vas a robar. Y si no, si tu papá y tu mamá no te dieron valores, ¿qué rol juega la universidad? ¿Cómo nosotros en una universidad, y dice, pero aquí hay una asignatura que se llama ética y es para todo el mundo, ética general, muy bien, se aprende de ética. Ahora, ¿cómo durante la carrera, cuando yo programo la asignatura, por decirle una, metodología de investigación, que la tienen todas las carreras, en metodología de investigación, cómo yo, además de que ponga dos competencias específicas que son propias de aprender cómo se hace un trabajo de investigación, incluyo lo que es la competencia de la ética? ¿Cómo lo puedo incluir? ¿Cómo yo voy a trabajar la ética? Y en la investigación más, que se pega perfecto. Es decir, ¿cómo la vamos a trabajar? Eso es muy importante. Bien, hay que hacer frente a la complejidad de un tema que los profesores, lo que más decimos de este programa, de este modelo de evaluación de competencias, es cómo evaluar los aprendizajes. Porque si bien la planificación es difícil, la evaluación de los aprendizajes lo es aún más. En el modelo por competencia, porque se tienen que ir midiendo cómo se desarrolla la competencia. No es el producto de un resultado final, es decir, yo no voy a pasar ahora aquí, después de la conferencia, un examen a todos preguntándole qué competencia, cuáles son los tipos de competencia que hay, qué implica el enfoque, y el que contesta bien tiene 90, 100, y el que contesta mal tiene 50, 30 y se quema. Y yo digo, ay sí, tiene la competencia, conocen y dominan el enfoque curricular basado en competencia. Muy bien, eso es viva la patria, para el enfoque. Es decir,
Nosotros en el enfoque por competencia es el gran reto y hay muchos esfuerzos en ver cómo se evalúan las competencias. Porque les digo, después que uno lo aprende es divertido, porque hasta uno se autoevalúa y crece, pero es difícil de hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo en el aula es corto. Entonces las competencias hay que planificarla y ver cómo cada persona va desarrollando esa competencia que yo digo que él debe tener, por ejemplo, en mi asignatura, y establecer niveles. La logra media, está en proceso. Es un poco lo que intentó hacer el Ministerio de Educación con los famosos logros de aprendizaje, indicadores de logro. No, los que son de educación lo saben. Es un poco esto, pero nosotros ¿cómo lo vamos a lograr? Y un reto muy importante es la articulación de la educación superior con el mundo laboral y la incorporación de la práctica temprana en la formación. Bien, muchas gracias. Hasta aquí un momento.